Buenas tardes, buenas tardes. En esta ocasión vamos a estar trabajando con las medidas de dispersión o como también son conocidas como medidas de variabilidad. Estas medidas de dispersión o de variabilidad pues son un complemento de las medidas de tendencia central, tema que vimos anteriormente. Bien, estas medidas nos muestran a nosotros el grado de dispersión de los datos numéricos exactamente, ya que solamente se pueden calcular para variables numéricas, respecto a un valor promedio que se llama dispersión o variación. En este caso, este valor promedio puede constituir alguna de las medidas de tendencia central que hemos visto en el tema anterior. Generalmente y frecuentemente, para estas medidas de dispersión o variabilidad se utiliza como medida de tendencia central se utiliza la media aritmética. Las medidas de dispersión nos facilitan a nosotros información sobre la serie de datos que estamos analizando. Dichas medidas pues nos permiten conocer a nosotros las diversas características de esta serie de datos. Dentro de las medidas de dispersión que vamos a estar utilizando y que vamos a trabajar en el día de hoy, las más utilizadas dentro del campo de la estadística son el rango, la varianza, la desviación estándar, que también es conocida como desviación típica, y tenemos también, y por último, el coeficiente de variación o coeficiente de variabilidad, como también se le conoce. Y vamos a ver cada una de ellas. Pero primero, denotemos la importancia de por qué estudiar la dispersión de un conjunto de datos. Pues como medida de ubicación, pues tanto la media o la mediana solo nos describe a nosotros un punto central en los datos. Es decir, desde este punto de vista, pues resulta valioso, pero no dice o sea, no nos habla sobre la dispersión de los datos. Es decir, no nos indica qué tan dispersos están los datos alrededor de este punto central. Pues una medida de dispersión pequeña entonces, en este caso, pues nos va a indicar a nosotros que los datos se acumulan con proximidad alrededor de la media aritmética. Es decir, que los datos están muy cerca o no están muy dispersos a la media aritmética. Pues por lo tanto, la media en este caso se considera como como un valor representativo de los datos. En caso contrario, una medida de dispersión grande, pues nos indica que la media no es confiable, ya que en este caso da de notar que la media aritmética pues no es representativa de este conjunto de datos. Otra razón por la cual estudiar la dispersión es porque en un conjunto de datos podemos nosotros utilizar las medidas de dispersión para poder comparar la propagación de dos o más distribuciones. Es decir, podemos, con una de las medidas de dispersión que vamos a ver en el día de hoy, pues podemos nosotros comparar la dispersión de dos o más conjuntos de datos. Las medidas de dispersión pues hacen referencia a la variabilidad, como su nombre lo indica, o la evaluación de cuán separados o lejanos están los datos con, o bien cuánto difieren uno de otros, entendiéndose como variación como el grado en el que los datos numéricos tienden a distribuirse alrededor de un valor central. ¿Para qué sirve todo esto? Pues para identificar si una medida central, que en este caso puede ser media aritmética o la mediana, pero como les comenté, la que más frecuentemente se utiliza es la media aritmética, pues es adecuado para representar la población de datos, además de indicar la relación de un dato con los otros para comprender el riesgo, para poder comprender el riesgo que nos puede estimar este conjunto de datos y así poder tomar mejores decisiones. Para esto es necesario comparar la variabilidad de las distribuciones y por lo tanto las medidas de dispersión o variabilidad pues son de gran utilidad para ello. Vamos a iniciar con con la medida de dispersión más sencilla y la más simple que hay, que es el rango, la cual se define como el valor máximo de una distribución de datos menos el valor mínimo de un conjunto de datos. No importa que los datos sean agrupados o que no estén agrupados en una distribución de frecuencia. El rango
el cual se calcula simple, como dice acá en el texto, el cual se calcula simplemente con la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de un conjunto de datos, pues esta nos permite a nosotros medir qué tan separados están los datos en una forma muy sencilla y muy simple. Pero a partir de esa sencillez, pues nosotros podemos pues tener una noción de la dispersión que posee nuestra distribución de datos. ¿Cuáles son las características de esta medida? Pues el rango se emplea en muchas aplicaciones de control de procesos estadísticos de calidad debido a que resulta fácil de calcular y entender. Por otro lado, eh, su principal inconveniente es que es muy sensible a los valores extremos, ya que obviamente, como solamente toma en cuenta los valores extremos de la distribución, dígase el valor más alto y el más pequeño, si un conjunto de datos posee un valor muy extremo, un valor muy alto o un valor muy pequeño, pues el valor del rango sería muy alto. Y por lo tanto, entonces, tendríamos una alta noción de dispersión de estos. Eh, de esta manera, este índice no captura la poca o mucha dispersión que puede existir entre los valores restantes que quedan en la distribución, que son obviamente la gran mayoría de las puntuaciones. Pero a pesar de todo esto, en el análisis de datos se recomienda incluir el valor de la amplitud total como información complementaria de otras medidas de dispersión más relevantes. Aquí vemos, por ejemplo, en esta pequeña imagen, como si tenemos este conjunto de datos, para yo determinar el rango que hay entre estos, simplemente procedo a restar 9 menos 3, el cual vamos a tener un rango de 6. Bien, pero vamos a ver esto ya con un ejemplo, obviamente, de aplicación. Vamos a ver cómo ahora a continuación se van a presentar los salarios de 10 salarios anuales más altos, expresados en millones de dólares, de personalidades de la televisión, según la revista OK. Dichos salarios corresponden a estas siguientes personalidades: Letterman, Cowell, Shadlin, Leno, Couric, Lower, Sawyer, Viera, Sutherland y Sheen. Considerando que se trata de los 10 salarios más altos, ¿sabemos algo acerca de la variabilidad o de la variación de los salarios de esas personalidades que trabajan en la televisión a modo general? Pues obviamente no. Para poder tener una noción de la variabilidad, pues calculamos el rango. Para esto, tenemos acá los 10 salarios de estas personalidades expresadas, recuerden, en millones de dólares. Es decir, el 38 que vemos aquí corresponde a 38 millones de dólares al año. Bien, y así sucesivamente. ¿Cómo puedo determinar el, el rango de los 10 salarios? Pues simplemente aplicando la fórmula. El valor máximo menos el valor mínimo. En este caso, el valor máximo es 38 y el valor mínimo es 8.4. Bien, realizando esta resta, vamos a obtener una diferencia de 29.6 millones de dólares al año. Es decir, expresándolo gráficamente, quedaría de esta forma. Bien, ahora, esto es para datos no agrupados. Si los datos fueran agrupados, simplemente tomaríamos el límite inferior de la primera clase como valor menor o valor mínimo y el límite superior de la última clase como valor máximo. Bien, que les voy a mostrar más adelante cuando estemos viendo el siguiente estadístico. Bien, que en este caso, obviamente, va a corresponder a la varianza, pero cuando estemos con los datos agrupados de la varianza. La varianza es en este caso, la segunda medida de dispersión que nosotros vamos a estar tratando. La varianza se define como el promedio de las desviaciones de las medias de los datos elevadas al cuadrado. Es decir, en este caso, al ser una medida cuadrática, una medida estadística cuadrática, pues la varianza no es negativa y únicamente será cero si todas las observaciones son iguales. La varianza mide la dispersión o la variabilidad en términos cuadráticos alrededor de la media aritmética. Bien, ¿cuáles son sus características?
cada población tiene una única varianza. Solamente hay una sola varianza en un conjunto de datos. Su símbolo como sigma al cuadrado se representa cuando se quiere calcular o cuando se quiere representar la varianza poblacional, y asimismo para la varianza muestral pues se utiliza la simbología de S mayúscula al cuadrado. Para calcular la varianza de una población, pues en este caso se realiza la suma de los cuadrados de las distancias entre la media y cada elemento de la población, el cual se va a dividir entre el número total de observaciones. Al elevar este elemento al cuadrado, bien, es decir, las distancias al cuadrado, logramos que todos los números sean positivos. Obviamente, aquí se aplica la regla matemática en el que toda cantidad negativa elevada al cuadrado genera un valor positivo. Y al mismo tiempo asignamos más peso a las desviaciones que son más grandes. Es decir, la desviación, cuando nos referimos a desviaciones, es la distancia entre la media y un valor. Por eso en la fórmula que vemos aquí a la izquierda vemos cómo se expresa la varianza. En este caso, en específico, la varianza muestral, en la que vemos que S al cuadrado es igual a la sumatoria del cuadrado de la diferencia de cada valor de la distribución menos la media aritmética. Toda esta sumatoria dividida entre n menos 1, donde n me representa el total de datos. Al principio, cuando calculamos el rango, pues bien, en las diapositivas anteriores, las respuestas se expresaron en las mismas unidades que los datos. Es decir, fíjense que trabajamos en millones de dólares al año. Pues en este caso, para la varianza, el resultado de las unidades serán expresadas al cuadrado. Es decir, si estamos trabajando con pesos, es decir, con el peso en libras de un grupo de personas, pues la varianza resultará en libras al cuadrado. Si estamos trabajando con este caso, vamos a suponer con dólares, al final tendremos dólares al cuadrado. Si estamos trabajando con distancia, tendríamos kilómetros al cuadrado y así sucesivamente. Porque recuerden, la varianza es una medida cuadrática. Estas unidades, obviamente, al ser cuadráticas, no son intuitivamente claras o fáciles de interpretar. Por lo tanto, la varianza no se interpreta. Bien, al no interpretarse, pues debemos hacer un cambio significativo en la varianza para poder calcular una media útil de la desviación que no nos dé problemas con las unidades de medida y en consecuencia sean menos confusas, la cual vamos a estar mostrando más adelante, después de la varianza. Vamos a ver cómo podemos calcular la varianza para datos no agrupados, es decir, para datos sin agrupar o datos simples. Tenemos acá un conjunto, vamos a partir de un caso práctico de una fábrica de dulces que elabora 10 diferentes productos. Bien, en donde vamos a mostrar el costo de producción por cada 100 piezas de estos dulces. Es decir, por cada 100 dulces, ¿cuál es el costo de producción de estos? Bien, y vamos a calcular la varianza del costo de este conjunto de datos. Vemos aquí en este pequeño cuadro los productos: bombón, caramelo suave, chocolate, cocada, mentas, nuez, etcétera. En donde tenemos el costo que se representa con la letra X o Y. Bien, aplicando la fórmula de la varianza, recuerden que ¿qué es lo primero que debemos hacer? Para yo poder calcular la varianza, lo primero que tengo que calcular es la media aritmética del conjunto de datos. Para calcular la media aritmética del conjunto de datos, ¿qué debo de realizar? La sumatoria del conjunto de datos, bien, y dividirla entre la cantidad de datos. Recuerden, la media aritmética para datos no agrupados. Con la fórmula que tenemos aquí. Bien, sumatoria de datos entre la cantidad total de datos. La sumatoria del costo de los productos, bien, nos da 365. Al dividir 365 entre 10, pues obtenemos un promedio de 36.5, es decir, el costo promedio de los dulces es de 36.5. Bien, ahora ya teniendo nuestra media aritmética calculada, pues entonces procedemos a calcular los elementos correspondientes para poder obtener nuestra varianza. Para poder obtener nuestra varianza, primero debemos de resolver la operación que está dentro del paréntesis, que es la diferencia de cada valor
que en este caso corresponde al costo de los dulces, menos el promedio, que ya hemos calculado, que es 36.5. Entonces procedemos. 20 menos 36.5 nos da a nosotros menos 16.5. Continuando con el del caramelo, 33 menos 36.5, eso nos va a dar a nosotros menos 3.5. Y así sucesivamente. Ya al nosotros obtener el promedio de nuestra media aritmética, ya al tener las diferencias calculadas, pues entonces procedemos a realizar lo que está fuera del paréntesis, que lo que indica es elevar estas diferencias al cuadrado. Bien, y por eso tenemos esta última columna, que dice x sub y menos la media elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que cada uno de estos valores que acabamos de obtener en nuestra columna anterior, pues simplemente procedemos a elevarlas al cuadrado. Es decir, menos 16.5 elevados al cuadrado nos da 272.25. Recuerden que todo valor negativo elevado al cuadrado resulta positivo. Si usted lo realiza en la calculadora y la calculadora se lo da negativo, es porque usted la cifra negativa no la colocó dentro de un paréntesis. Bien, si lo hace de forma directa, la calculadora entiende que el signo menos no corresponde a la cantidad. Bien, pues ya usted, aunque la calculadora se lo dé como negativo, usted simplemente lo toma en cuenta como positivo. Bien, pues al elevar cada una de estas diferencias al cuadrado, pues entonces procedemos a realizar la sumatoria de estas diferencias ya elevadas al cuadrado, la cual nos da a nosotros 2446.5. Bien, ya con esta sumatoria entonces procedemos a aplicar nuestra fórmula de la varianza. Pues tenemos que ¿verdad? Aplicando la fórmula de la varianza, tenemos ya la sumatoria calculada. Los 2446.5 lo dividimos entre 10 menos 1. Bien, 10 recuerden que es la cantidad de datos y menos 1 según indica la fórmula. Pues al dividir los 2446.5 entre 9, pues entonces vamos a obtener una varianza de 271.83. Pero recuerden que esto es 271.83, ¿el qué? 283 pesos al cuadrado. 271.83 pesos al cuadrado. Porque recuerden que la varianza es una medida cuadrática. Bien, y anoten ese valor por ahí porque lo vamos a utilizar más adelante. Bien, 271.83 en los datos no agrupados. Vamos a ver ahora el caso de la varianza, pero para datos agrupados. Fíjense acá que la fórmula cambia un poco. Simplemente al final de la fórmula, fíjense que es prácticamente la misma que la anterior, pero en el numerador se agrega el elemento de que esta sumatoria la vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta o la frecuencia simple de cada clase. Y vamos a ver un caso. Bien, para datos agrupados. Vamos a tener aquí a continuación la distribución de frecuencia de la cantidad de estudiantes que tomaron su primer parcial según la calificación obtenida en esta prueba durante el semestre 2022 en la modalidad virtual en la universidad. Bien, vamos a ver. Y vemos aquí esta pequeña distribución de frecuencias, si se fijan, en donde tenemos como valor mínimo o la calificación mínima que obtuvieron los estudiantes fue un 6 y la calificación máxima fue un 29. Bien, partiendo desde aquí para obtener el rango de este conjunto de datos, como le indiqué en la diapositiva del rango, para yo calcular el rango, por ejemplo, acá simplemente procedo a restar 29, que es la calificación máxima, menos 6, que es la calificación mínima. Bien, 29 menos 6 tendríamos 23. Es decir, el rango en este conjunto de datos para datos agrupados sería 23, realizando esa resta. Continuando entonces con el ejercicio de la varianza, pues debido a que los datos están agrupados, pues se procede a calcular cada elemento de la fórmula de la varianza en este caso para datos agrupados. Bien, y vemos aquí cómo detallamos el proceso de cálculo en nuestra tabla paso por paso. Bien, procedo a detallar.
vemos aquí las calificaciones, es decir, las clases de 6 a 9, de 10 a 13 y así sucesivamente. Tenemos nuestra frecuencia simple o absoluta, representada como f sub i. Xi, como ya vimos en temas anteriores, x sub i representa el punto medio o marca de clase. Bien, que se le debe de calcular a cada distribución de frecuencias, así cuando la tenemos agrupada en clases. Bien, entonces, para proceder a calcular la varianza, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Vuelvo y reitero, lo primero que tengo que hacer es calcular la media aritmética del conjunto de datos. Para calcular la media aritmética en el conjunto de datos que son agrupados, pues la fórmula es sumatoria del producto de xi por fi entre n, donde xi es el punto medio y fi es la cantidad total de datos. Bien, entonces x sub i por fi, es decir, punto medio, es decir, multiplicamos fi por xi. Bien, es decir, 5 por 7.5 nos da 37.50. 97 por 11.5, 1115.50. Y así sucesivamente. Ya al final de obtener nuestros productos, bien, al final ya de obtener el producto de cada multiplicación, pues procedemos a sumar, como dice la fórmula de la media aritmética. Procedemos a sumar. Al sumar todos estos valores nos da 7778.5 o punto 50, como usted le quiera indicar, es lo mismo. Al dividirlo entre 499, que es mi total de datos, bien, al dividirlo entre 499, que es mi total de datos, pues entonces obtengo un promedio de 15.59. Ya tengo el promedio. ¿Qué es lo que debo de realizar? Lo mismo que dice la fórmula. Restar el punto medio de la media aritmética. Después que lo reste, lo elevo al cuadrado. Después que lo elevo al cuadrado, lo multiplico por fi, que es la frecuencia absoluta. Después de multiplicarlo, realizo la sumatoria de todo esto y lo divido entre n-1. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo primero que hicimos? El punto medio se lo restamos a la media aritmética, es decir, 7.5, es decir, vamos a borrar un poquito aquí. Vamos a borrar un poco acá. Bien, 7.5, este 7.5, lo multiplico, perdón, lo resto de la media aritmética, es decir, 7.5 menos 15.59, eso nos va a dar a nosotros menos 8.09. Bien, menos 8.09. Y vuelvo y realizo el mismo procedimiento. 11.5, bien, 11.5 menos la media, que es 15.59. Eso nos da menos 4.09. Y así sucesivamente voy restando. Bien, hasta llegar al final, hasta calcularlo para la última clase o categoría. Después de restarlo, ¿qué nos toca a nosotros? Elevar esas diferencias al cuadrado. Bien, es decir, menos 8.09 elevándolas al cuadrado, pues nos da a nosotros 65.42. Menos 4.09 elevándolo al cuadrado nos da 16.71. Y así sucesivamente. Bien, y así sucesivamente. Ya después de tenerlo entonces elevados al cuadrado cada una de estas diferencias, procedemos a multiplicar cada uno de estos valores ya elevados al cuadrado, procedemos a multiplicarlo por fi. Bien, procedemos a multiplicarlo por fi. Entonces, al multiplicarlo por fi, sería entonces 65, vamos a borrar un poquito aquí para que lo puedan notar, 65.42 por 5. Eso nos da a nosotros 37.09.
Y volvemos, 16.71 por 97. Eso nos da a nosotros 1621.18. Y así sucesivamente, cada uno de estos valores ya elevados al cuadrado, lo multiplicamos por su correspondiente frecuencia absoluta. Al terminar de multiplicarlos, pues entonces procedemos a realizar la sumatoria, que es lo último que se hace. Al sumar todos estos valores, obtenemos un total de 4556.12. Bien, al obtener ya este total, entonces procedemos a realizar la división como dice la fórmula, que sería los 4556.12 entre los 499, que restándole 1 nos da 498. Al realizar esta operación, obtenemos un cociente, ¿verdad? Un resultado de 9.15. Es decir, tenemos una varianza la varianza de esa distribución de calificaciones es igual a 9.15 puntos al cuadrado. Es decir, la puntuación o la dispersión, ¿verdad? La varianza de la dispersión de los puntos es igual a 9.15 puntos al cuadrado. Pero ¿qué pasa? Recuerden nuevamente, esta medida es cuadrática, no tiene sentido interpretarla. Pues para eso entonces procedemos a lo que llamamos el cálculo de la desviación típica o estándar. Bien, y vamos a hablar un poquito de la desviación típica o estándar para que ustedes puedan comprender su utilidad. Bien, con la finalidad de que las medidas de dispersión la podamos obtener en las mismas unidades de medida que la variable y que sea más fácil de interpretar, pues entonces la desviación estándar se obtiene al calcular la raíz cuadrada de la varianza. Bien, es decir, la desviación típica o estándar la podemos obtener al calcular la raíz cuadrada de la varianza, ya que el proceso contrario a la potenciación es la radicación. Es decir, si tenemos una cantidad elevada al cuadrado, pues para poder eliminar ese cuadrado, lo que hacemos es que le extraemos la raíz cuadrada a dicho valor. Y ya en este caso, vamos a obtener una cifra en las mismas unidades de medida de la variable. Tanto la varianza como la desviación típica son índices de dispersión muy útiles en el desarrollo posterior de la estadística inferencial, estando en la base de numerosas técnicas estadísticas. Es decir, tanto la varianza como la desviación típica o estándar no solamente se utilizan en esta rama de la estadística, es decir, en la estadística descriptiva, sino también que tienen un amplio uso en otras técnicas posteriores que se aplican en la estadística inferencial. Por lo general, a la hora de cuantificar la variabilidad de los datos, la desviación típica se suele utilizar más que la varianza, obviamente, debido a que se expresa en las mismas unidades de medida que la variable que es objeto de estudio. Bien, y vuelvo y reitero, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Cuál es la fórmula de la desviación estándar de la varianza para una muestra? Simplemente S al cuadrado, que va a ser igual a la raíz cuadrada de S al cuadrado. Vuelvo y reitero, S mayúscula, perdón, es igual a la raíz cuadrada de S al cuadrado. Y recuerden que S al cuadrado me representa la varianza de una muestra. Pues por lo tanto, solamente la S mayúscula me va a representar la desviación estándar de una muestra. Y si es, en este caso, aplicando dicha fórmula a los ejercicios expuestos en las diapositivas anteriores, tanto de la varianza para datos no agrupados como agrupados, si le extraemos la raíz cuadrada, vamos a obtener la desviación estándar. Es decir, recuerden que les dije que se grabaran el número de la varianza para datos no agrupados, que daba 271.83. Si le extraemos la raíz cuadrada a 271.83, pues vamos a obtener una desviación estándar de 16.49. Bien, 16.49. Y recuerden que esto representa 16.49 pesos. Bien, porque recuerden que era del ejemplo de los dulces. Bien, 16.49 pesos. Es decir,
Si el costo de los dulces es en pesos, pues la desviación estándar será en pesos también. Y la varianza para los datos agrupados es aplicar simplemente la misma fórmula de raíz cuadrada de la varianza. En este caso, la raíz cuadrada de 9.15, pues nos da 3.02. Bien, 3.02 ¿qué? Puntos. Pues porque recuerden la misma unidad de medida de la variable. Entonces, 16.49 pesos es la desviación estándar de la distribución del costo de los dulces por cada 100 unidades y 3.02, en este caso 3.02 puntos es la desviación estándar de los datos con respecto a su media aritmética de la distribución de los puntos obtenidos por los estudiantes en su examen parcial en el semestre 2022. Bien, ahora vamos a ver un poquito las características y las propiedades de la desviación típica o estándar. Lo primero es que el cálculo, tanto el cálculo de la varianza y la desviación típica, a diferencia de otros índices de dispersión, requieren el uso de todas las puntuaciones observadas en la distribución. Fíjense lo que vimos, como vimos en la varianza, para poder calcularla tenemos que hacer uso de todos los datos que posee nuestra distribución. Bien, esa es una de sus ventajas, que utiliza todos los valores de la distribución para poder obtener el valor de la varianza, y a su vez, al extraer la raíz cuadrada de esta varianza, pues obtenemos nuestra desviación estándar. Tanto la varianza como la desviación estándar miden la variabilidad de los datos con respecto a la media aritmética, es decir, qué tan en promedio, qué tan lejanos o qué tan dispersos están los datos alrededor de la media aritmética. Por lo que únicamente deben aplicarse si estamos utilizando la media aritmética como medida de tendencia central. Bien, y reitero, tanto la varianza como la desviación típica o estándar son positivas, nunca serán negativas. Pueden ser iguales o mayores que cero. Serán iguales a cero cuando todos los datos sean iguales, porque obviamente no hay variación, no hay variabilidad en los datos. Bien, entonces, si todos los datos son iguales, ¿qué quiere decir? Que no hay variabilidad o dispersión en esto. En el resto de los casos, la varianza y la desviación estándar son positivas, siendo sus valores mayores a medida que aumenta la variabilidad de las puntuaciones. Es decir, la desviación estándar y la varianza serán más altos mientras más diferentes o mientras más lejanos esté cada valor uno del otro. Bien. Y para ir finalizando ya con esta parte de este curso, pues de este tema, perdón, pues tenemos el coeficiente de variabilidad o coeficiente de dispersión o variabilidad como también es conocido. Bien, con las siglas CV, en donde se determina a partir del cociente de dividir desviación estándar entre la media aritmética multiplicado por 100. Y vamos a ver por qué multiplicado por 100. Este coeficiente se obtiene a partir del cociente entre la desviación estándar y la media aritmética multiplicado por 100, ya que es una medida relativa de dispersión. Bien, porque muestra la proporción de porque muestra qué proporción de la media representa la desviación estándar. Bien, este coeficiente de variación es independiente de las unidades de medida que se estén utilizando. Es decir, si estamos utilizando libras, peso, distancia, no importa la unidad de medida que estemos utilizando. Al calcular el coeficiente de variabilidad, se pierde esta unidad de medida y el dato se convierte en un valor relativo, en un valor porcentual. Bien, debido a esto, el coeficiente de variación es útil cuando se trata de comparar distribuciones en las que las unidades de medida son diferentes, ya que si obtenemos el coeficiente de variabilidad de cualquier conjunto de datos, independientemente de la medida o la unidad de medida de los datos, pues podemos utilizarla para compararlas. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo y es aplicando ya los casos de las desviaciones estándares que vimos anteriormente. Obtenemos ya como sabemos, como hemos procedido anteriormente a calcular tanto la media aritmética como la desviación estándar del caso de la distribución de
del costo de los dulces, pues entonces, ¿cuál sería el coeficiente de variabilidad de estos dulces? Bueno, dividimos la desviación estándar de esta distribución entre la media aritmética de la misma distribución de datos y lo multiplicamos por 100. En este caso sería 16.49, que fue el resultado de nuestra desviación estándar. Lo dividimos entre 36.5, que fue el resultado de la media aritmética del mismo conjunto de datos, y lo multiplicamos por 100. Al realizar esta operación, es decir, dividimos primero, esto nos va a dar un resultado de 0.452 por 100, sería un valor entonces de 45 puntos, es decir, hay una dispersión relativa de 45.2%. Bien, pero no nos quedemos ahí. Vamos a ver más adelante si esto es un porcentaje alto de variabilidad o dispersión o un porcentaje bajo. Vamos a ver esto con una pequeña escala que hay sugerida. Vamos a ver entonces el mismo caso, pero para el dato agrupado. Fíjense que se aplica la misma fórmula, pues porque ya los estadísticos lo hemos obtenido de cálculos anteriores. Entonces tenemos la desviación estándar entre media aritmética por 100, es decir, 3.02 entre 15.59 por 100, esto nos va a dar a nosotros 19.4%. ¿Qué quiere decir esto? Que la variabilidad o la dispersión de las calificaciones es menor que la dispersión o la variabilidad del precio de los dulces. Bien, es decir, los datos de las calificaciones de los parciales están más cercanos al promedio que el costo, ¿verdad? Que los datos del costo de los 10 dulces con respecto al promedio, a su promedio. Bien, entonces, es como le estuve comentando, como lo que le estuve diciendo, se muestra aquí en este pequeño párrafo la interpretación de estos coeficientes. Bien, ahora con esta pequeña tabla que vemos aquí, con esta pequeña tabla podemos ver cómo nosotros podemos determinar la utilidad de conocer, ya sea que lo estemos comparando o no, nuestro coeficiente de variabilidad. Por ejemplo, un coeficiente de variabilidad igual a 0, pues nos indica a nosotros que no hay variabilidad, es decir, que la variabilidad es nula y por lo tanto la estabilidad en los datos es muy alta. Bien, es decir, de esa manera podemos interpretar nuestro coeficiente. Ahora, cuando el coeficiente de variación resulta un valor mayor de 0 hasta 20, o sea, hasta un valor menor de 20, quiere decir que hay una baja variabilidad, es decir, los datos tienen una variabilidad baja y una alta estabilidad. Cuando es de 20 a 60, se indica que tanto la estabilidad y la variabilidad de los datos se considera moderada. Bien, como se muestra en el primer caso del coeficiente de variación de los dulces, que es 45.2, se considera moderada. Pero vemos que el otro coeficiente de variación nos da 19.4. Bien, el otro coeficiente de variabilidad pues nos da a nosotros 19.4, indicándonos a nosotros que hay una baja variabilidad. Bien, hay una baja variabilidad. A ver, un momentico, por favor. Ah, bueno, no quiere escribir. Bueno, no quiere hacer nada. No quiero hacer nada. Bien, indicándonos a nosotros que hay una baja variabilidad porque da 19.4 y una alta estabilidad en los datos. Bien, se considera cuando el coeficiente de variabilidad es mayor de 60, o sea, es decir, se encuentra entre 60 y 90, se considera que la variabilidad es alta y por lo tanto, al tener una alta variabilidad, pues la estabilidad es baja. Y cuando ya tenemos un coeficiente de variabilidad mayor al 90%, pues tenemos una muy alta variabilidad y una estabilidad nula. Es decir, los datos son no, desde que tenemos una variabilidad alta, es decir, una variabilidad del 60% en adelante, los datos no son muy confiables, ya que presentan una alta variabilidad y una muy baja estabilidad. Bien,
Por lo tanto, entonces los datos no son muy confiables para poder para poder hacer análisis posteriores y tomar decisiones en base a ellos, ya que unos datos con una alta variabilidad, pues no nos permite tomar buenas decisiones. Bien, espero que hasta aquí, pues este tema les haya ayudado, el contenido de hoy le haya servido de mucha ayuda. Hasta